Además, si saque yo los exámenes negativos. Bien, por risa, bien, de esa cuestión. Igual, pendiente de hacerse los exámenes. Ahí así andaba mi hermana. Sí. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a tener un ligero cambio en el orden del culto, pues que el hermano Marvin no va a poder llegar a tiempo o no va a poder llegar, porque nos envió un mensaje de que está muy atrasado, hay algo que no encuentra, y entonces le ha impedido salir de la casa. Entonces hoy vamos a tener una ligera variación, no vamos a tener la escuela dominical, pero todo, la lectura del proverbio, el mensaje, por supuesto que sí, y vamos a tener un canto. Somos la Iglesia Cristiana La Verdad de la ciudad de Cartago, en Costa Rica, y como todos los domingos tenemos el culto a partir de las 9:30. Sean todos bienvenidos, todas bienvenidas. Hoy estoy solo, de hombre, ¿verdad? Qué curioso, qué curioso. Sí, qué curioso, ¿verdad? Dios sabe lo que hace y cómo lo hace, y eso sorprende. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Confiamos, Señor, en que todo tú lo tienes bajo cuidado, bajo control. Todo está bajo tu soberanía y sabemos que tu plan es perfecto, Señor. Oramos, Señor, para que este culto del día de hoy sea para la alabanza de tu nombre y para la edificación de tu pueblo, Señor. Prepara nuestros corazones para los cantos, también prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra y ponerla por obra, Señor. A aquellos que vienen en camino, Señor, aligera sus pasos, y para aquellos que hoy no pueden venir, Señor, guárdalos de todo mal. Cuida de Tita, Señor, de su salud, para que ella pronto pueda restablecer su comunión con la iglesia, Señor. Oramos por Marvin también, para que pueda encontrar eso que ha perdido, Señor, y que ya pueda tener tranquilidad. Oramos por Francisco, su salud, por Jeffrey, su salud también, Señor, que tuvo un accidente, Señor. Y oramos por cada uno de los que estamos acá reunidos, Señor, para que tu bendición sea siempre con nosotros, Señor. Que tu palabra cale profundamente en nuestros corazones para el avance y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a iniciar con la lectura del proverbio y después con el canto. Buenos días, hermanos. Vamos a leer el proverbio 19 a partir del 15 hasta el 29. Yo leo uno y ustedes leen otro. Y al final nos juntamos para leerlos todos juntos. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Dice así, 19 de 15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá de hambre. El que guarda el mandamiento Guarda su alma, más el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se devolverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para la vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Y él el escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea otro
Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burla del juicio y la boca de los impíos se cubrirá la iniquidad. Todos juntos. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. ¿Cuál de los versículos le ha llamado la atención? El 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ahora que hay tanta filosofía oriental, tanta filosofía espiritual no cristiana, muchos de nosotros tendemos a prestarle atención a eso. Y aquí el proverbio nos dice que dejemos de escuchar esas enseñanzas que nos hacen divagar, vagar, distraernos de las razones de la sabiduría. Y sabemos que la sabiduría es Cristo. La sabiduría está en la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Otro? Yo me perdí. Se perdió. Bueno, a mí el que me llama mucho la atención y me queda muy en mi corazón es el 16. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. O sea, si nosotros estamos guardando los mandamientos, estamos con Dios, entonces Dios nos lleva por el camino correcto. Si nosotros menospreciamos esos caminos, pues vamos a morir. Okay. Vamos a cantar Somos un pueblo de pacto. Aunque yo débil pueda ser, fuerte si fiel es mi Dios, aunque yo muchas veces me niegue, me levanta otra vez. Somos un pueblo de pacto, Él nos cuida y nos protege. Dios obra en nuestras vidas con su espíritu, cada día nos cuida. Otra vez. Aunque yo débil pueda ser, fuerte si fiel es mi Dios,
señora, bienvenidos. Gracias. Que Dios los bendiga. Amén. Que dicha que están aquí con nosotros, igual que todos los demás que han podido venir hoy. Les decía que el hermano Martín tuvo un contratiempo, entonces a última hora no fue algo que pudo prever, entonces no creo que llegue a tiempo el día de hoy. Ahora nos dijo ahora que iba a hacer todo lo posible por venir, pero parece ser que se le complicó mucho. Entonces, hoy vamos a tener variación en la escuela dominical. Y como el Señor está en control de todo, pues Amén, así seguimos, ¿verdad? Confiando en que Él cuida de todos nosotros. Amén. Vamos a ir a Romanos 13:7. Recuerden un minuto de vida cristiana, que lo estamos viendo desde hace varios meses, que lo que queremos es, además de la lectura del proverbio, que hemos dicho, los proverbios son consejos dados por el Espíritu Santo para que podamos llevar una vida ordenada, para que podamos llevar una vida responsable y que tengamos una vida conforme a lo que Dios desea, y es más, conforme a lo que Dios nos da. Ahorita les digo por qué digo conforme a lo que Dios nos da. Bueno, lo digo de una vez. En realidad los proverbios nos enseñan a conducirnos en el día a día, en la familia, en los negocios, con las personas que nos rodean. Entonces son consejos prácticos del diario vivir, y como están en la palabra de Dios, pues no dudamos de ninguna manera que hayan sido inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Este versículo, Romanos 13:7, hace algunos años que lo compartí también en una iglesia a la que yo asistía, nos enseña lo siguiente. Voy a leerlo para ustedes. Dice Romanos 13:7, ¿lo tienen? Amén. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este solo versículo nos enseña tantas cosas, pero lo más importante es que nosotros tenemos que tener una conducta con otras personas y con el gobierno. Vean lo que dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo. Aquí nos está hablando de los impuestos. Un creyente debe ser fiel en el pago de sus impuestos, o sea, pagar lo justo, lo correcto, llamémoslo así. No es que tiene que pagar más de la cuenta y que se aprovechen de él. No, lo que se trata es lo que tenemos que pagar de impuestos, lo tenemos que pagar. Y la anécdota es la siguiente con respecto a esto. Hace algunos años, bastantes, compartí yo este mismo versículo en una iglesia y les decía exactamente lo mismo que les estoy diciendo hoy a ustedes, que tenemos que pagar impuestos. Como a los 3 días se me descompuso el microondas. Entonces voy yo a un negocio a comprar un microondas nuevo. ¿Y qué me preguntaron? ¿Lo quiere con factura o sin factura? Así se ahorra el impuesto. Imagínense. Y en hace tantos años los microondas eran carísimos, más que ahora proporcionalmente, ¿verdad? Entonces, acababa yo de leer esto, ¿qué creen que tenía que hacer? No, démelo con factura y cóbrenme el impuesto, aunque era una parte importante del pago del aparato. ¿Por qué? Porque Dios tarde o temprano prueba nuestra fe. A ver si realmente lo que nosotros estamos predicando y compartiendo con los hermanos de la palabra de Dios, estamos dispuestos a obedecerlo. Pero no solo habla de impuestos, ¿verdad?, o tributos, también habla de respeto. ¿Cuánta falta de respeto hay ahora? O mejor dicho, ¿cuánto irrespeto hay ahora en términos generales de los hijos a los padres, entre cónyuges, entre parientes, con las autoridades? ¿Verdad? ¿Cuánto irrespeto hay? De hecho, la generación actual es una generación que no respeta nada, ¿verdad? Que no guarda el respeto a las autoridades, que no guarda el respeto a los superiores. Lo vemos en las escuelas, lo vemos en los colegios, ¿verdad? Como los papás, cuando sus hijos son corregidos por el maestro, se enojan con el maestro. Entonces enseñan a sus hijos
a no respetar a la autoridad que tiene el maestro. ¿Verdad? Entonces lo vemos cantidad de casos en escuelas y colegios, como llegan los papás a reclamar de por qué el maestro llamó la atención al alumno, ¿verdad? Entonces se hace toda una reacción, se apelan decisiones, se reclaman derechos, pero no se respetan autoridades. Y eso empieza en la escuela, empieza en la casa, cuando los hijos irrespetan a los padres. Y cuando los padres permitimos, consentimos o toleramos que los hijos nos irrespeten. También dice, al que honra, honra. Debemos honrar a las personas que están en posición de ser honrados. Para empezar, los padres. Dice la palabra de Dios que debemos honrar a padre y madre, a nuestros padres tenemos que honrarlos. Y tenemos que enseñar a los hijos a que honren a sus padres. Qué importante es eso. ¿Cuánto se ha metido el mundo dentro del ambiente cristiano? Y todos reclamamos derechos, pero nadie reclama obligaciones. Es curioso, ¿verdad? La gente, yo tengo mis derechos, reclamo mis derechos, apelo a las situaciones porque tengo derechos, pero ¿cuáles son sus obligaciones? Aquí están. Pague sus impuestos, respete al que merece respeto y honre al que merece honra. Aquí están. Esas son nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades. Entonces nosotros tenemos que tener eso siempre presente, de cómo la palabra de Dios nos invita y nos llama a pagar impuestos, a guardar respeto a quien merece respeto y a honrar y poner en su debida posición a aquellas personas que demandan honra y respeto, que merecen honra y respeto. Las autoridades, el presidente de la República, por ejemplo, cómo nos burlamos de las autoridades. Nos gusten o no, eso es aparte. Aquí la Biblia no está diciendo si le gusta, honrenlo. Si le agrada, respétenlo. No, aquí nada más respeto y honra, y no debemos quedar nunca de deuda con eso. Entonces tengamos esto presente para nuestra vida cristiana y seamos mejores testigos de Cristo en medio del ambiente pagano que nos rodea. Amén. Amén. Bien, ahora sí, vamos a ir, como les digo, no tenemos escuela dominical, vamos a ir al mensaje del púlpito. La lectura de meditación de hoy está en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a iniciar por ahí. Génesis 3, del 1 al 6. Yo quiero hacerle una pregunta. No me la contesten. Es una pregunta para que usted medite y yo medite también, por supuesto. También es una pregunta para mí, no crean que yo estoy exento. ¿Cómo está su vida espiritual con Dios? No me respondan. Hace unos días estaba hablando yo con mi querido amigo Alex Leighton, que yo les he comentado de él, hermano en Cristo, y hablábamos los dos de cómo los personajes de la Biblia, Abraham, Moisés, Jacob, etc., David, Pablo, tenían una relación personal con Dios que no era religiosa. Una relación, yo diría, o hablamos como natural, una relación espontánea. Ahorita vamos a ver algunos detalles acerca de ellos, de los que nos habla la Biblia. Y hablábamos, Alex y yo, qué bonito sería si nosotros pudiéramos llegar a tener una relación personal con Dios, como la tuvo Abraham, como la tuvo David, como la tuvo José. Qué bonito sería una relación personal no religiosa. Y ahora en el transcurso del mensaje vamos a ver por qué digo no religiosa, sino espontánea y natural. Así como Luis conversa con su esposa en sus momentos naturalmente, ¿verdad? Que así nosotros naturalmente conversáramos con Dios. Así nosotros tuviéramos una relación natural
espontánea, constante con Dios. Por eso les pregunto cómo está nuestra relación personal con Dios. Nos debemos preguntar eso, si somos religiosos. Hace unos días yo les envié al chat de la iglesia una frase que dice, quien huye de Dios por la mañana, difícilmente lo encontrará el resto del día. Es una frase de Juan Bunyan, no es original mía, por supuesto. Y eso fue lo que me puso a pensar. Tal vez algunos de nosotros por la mañana nos presentamos delante de Dios, leemos la palabra, oramos, ¿verdad? Pero ¿qué tanto de eso es religioso? Se nos hace una costumbre, a eso me refiero cuando hablo de religioso, es que es la costumbre ya. En realidad yo no estoy tomando una relación personal con Dios consciente de que cuando estoy leyendo la palabra, cuando estoy orando, realmente estoy conversando con el Creador de todas las cosas y Él me va a hablar a mí, ¿verdad? Y me puse a pensar en eso a raíz de esta frase: quien huye de Dios por la mañana difícilmente lo encontrará el resto del día. Eso me puso a pensar. Y conste que yo prácticamente todos los días, no digo que el 100% de los días, porque no quiero aparecer como algo que no soy, pero prácticamente todos los días yo oro y leo la Biblia, la estudio. En la mañana, Beatriz lo sabe, después del desayuno, yo me desaparezco porque estoy con eso, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, ¿realmente lo hago porque tengo una relación personal con Dios o porque es mi costumbre hacerlo? Y creo que todos nosotros tenemos que cuestionarnos eso. Todos tenemos que cuestionar. Dice la palabra de Dios en Génesis 3, del 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué tan frecuente es nuestro acercamiento a Él en oración? No la oración esa rápida, no la oración esa obligada, o la oración religiosa, esa que hacemos siempre igual, que no cambia, pero la hacemos igual. ¿Qué tan frecuente es nuestro acercamiento a Dios en oración? ¿Qué tanto y profundo estudiamos la palabra? ¿La leemos por encimita? O tal vez un solo versículo nos llame a la meditación todo el día. No es la cantidad, es qué tanto efecto produce la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tanto le prestamos atención en ese momento que nos acercamos a Dios, en la mañana, mediodía, en la tarde, cuando sea? Pero ¿qué tanto efecto provoca la palabra de Dios en nuestras vidas? No estoy hablando de religiosidad, repito. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios completa? Doña Tere ya lleva ¿cuántas? 3 veces. 3 veces. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios completa? A nosotros nos han dicho y hemos escuchado que pastores recomiendan primero tenga claro el mensaje del Evangelio antes de leer toda la Biblia. Sí, tienen razón, porque tenemos que compartir el Evangelio, pero eso no excluye que al menos una vez en nuestra vida, leamos la Biblia completa.
Y digo una vez por no decir todos los años, ¿verdad? O cada 3 años. Y digo 1 año o 3 años por lo siguiente. Si leemos 3 versículos diarios, en 1 año leemos toda la Biblia, usted es testigo de esto, doña Tere, ¿verdad? Si leemos capítulo, 3 capítulos diarios nos llevan a leer la Biblia 1 año. Un capítulo diario nos lleva a leer la Biblia en 3 años. Todo depende del ritmo que queramos llevar en la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Como les dice, hace unos días conversaba con Alex y nos preguntábamos acerca de cómo los personajes como Abraham, Isaac, Jacob, José, Samuel, David, Salomón, Daniel, Pablo, tenían una relación con Dios tan estrecha, constante y franca. ¿Cómo hacían ellos? ¿Qué es lo que ellos tenían que nosotros no? Bien, nos cuestionábamos él y yo. Estoy hablando como si estuviera conversando con Alex. ¿Qué es lo que ellos tenían que yo no tengo? ¿Qué es lo que ellos hacían que yo no hago? ¿Por qué ellos podían confiar tan ciegamente en la dirección del Señor? Y las situaciones, los problemas, las circunstancias no los movían, no los apartaban, no los entristecían. Bueno, tal vez sí, entristecía sí, porque David expresa tristeza en algunos salmos, pero no bajaban su deseo de tener relación con Dios. ¿Qué tenían ellos que yo no tengo? ¿Qué es lo que ellos hacían que yo no hago? ¿A dónde está ese secreto? ¿A dónde están esas cualidades de esas personas que todos tuvieron problemas, pero se mantuvieron fieles al Señor? Por ejemplo, de Abraham se dice que fue amigo de Dios. Qué bonito sería que Dios diera testimonio y dijera: doña Tere, amiga de Dios. Imagina qué bonito. Y ahí está en la escritura, está en Isaías 41:8. Voy a ir poniendo aquí los ejemplos. Abraham, no los vamos a buscar porque si no nos atrasamos mucho. Isaías, para que lo busquen ahí en su casa, 41:8, y en Santiago 2:23. Ahí la palabra de Dios nos enseña que Abraham era considerado amigo de Dios. Abraham, mi amigo, dice. Qué bonito que Dios dijera: Luis, mi amigo; Daniel, mi amigo; Beatriz, mi amiga; Flor, mi amiga. Qué lindo sería. Pero ¿qué tenían ellos? En eso, Éxodo 33:11, una expresión muy interesante, nos habla de Moisés y nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Esa expresión, hablar cara a cara, en términos y cultura judía, lo que quiere decir es que Moisés conversaba de tú a tú con Dios, como estar conversando con Dios aquí a mi lado, natural y espontáneamente. Hablaba cara a cara. De Samuel, 1 Samuel 3:19. De Samuel nos dice que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, de las palabras de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Samuel no pasó por alto ninguna cosa que Dios le dijo. No fue que le entró por aquí y le salió por aquí. Samuel tuvo esa virtud, esa cualidad de lo que Dios le decía. A Samuel no se le escapaba. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos a estudiar la palabra de Dios, nos levantamos y nos preguntan a la media hora, por decir mucho, ¿qué fue lo que leíste hoy? Y no nos acordamos. Y empieza a hacer números, a ver qué fue lo que yo leí. ¿De qué fue lo que habló el pastor el domingo pasado? Ay, no juegue, como decía aquel, no me acuerdo. Déjame ir a buscar las notas, bueno, por lo menos anotamos, ¿verdad?
por lo menos anotamos. Pero Samuel no era así. Samuel no dejaba caer en tierra ninguna de las palabras de Dios. Adelante. Samuel no dejaba caer en tierra ninguna de las palabras de Dios. Adelante, Señor. Buenos días. Buenos días. Tome asiento. Buenos días, bienvenido. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? No se preocupe. Edwin. ¿Perdón? Edwin. Bienvenido, Edwin. Estamos hablando de nuestra relación con Dios. Tomen para que nos vayamos a ubicar. Entonces Samuel no dejaba pasar por alto la palabra de Dios. Daniel 6:10 nos habla del profeta Daniel. Y nos dice del profeta Daniel que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Daniel era un hombre de oración. Al menos 3 veces por día Daniel se arrodillaba a orar y conversar con Dios. Lo que los panameños nos han dicho, la oración a tiempo marcado. Es decir, tengo un momento de comunión con Dios. Durante el día tengo mis momentos, en realidad, mis varios momentos en que yo me detengo en lo que estoy haciendo para orar y conversar con Dios. Doctor, Sí, señor. ¿puedo? Claro. La nuera de nosotros andaba en Estados Unidos y ayer vino y nos contaba que en el avión a la parte de ella venía una musulmana y dice que en determinado momento ella sacó la mesita y se hizo así, ¿verdad? Ellos hacen como limpiarse, ¿verdad? Se hacen así con las manos, como que se limpian. Y sacó una mantita y se la puso y puso las manos en la manta y empezó a orar. Ella me decía, qué impresionante, con tanta persecución que hay ahora, ¿verdad? Y tanta discriminación y tanta fobia a las etnias, y que ella no le importó en el avión, y uno lo piensa, ¿verdad? Y a ver quién de nosotros lo haría. Sí. Sacar la Biblia, jalar la mesita y empezar a estudiar la palabra y después orar, porque es nuestro hábito. Pero vean qué interesante, cómo vemos en la Escritura personas que tenían una comunión natural y espontánea con Dios. Finalmente, el apóstol Pablo, de Pablo no les traigo citas, porque en todas las cartas de Pablo, en todas las cartas, él habla de lo que oraba a él por las personas, los hermanos en Cristo. ¿Cómo oraba él? ¿Cuánto le pedía al Señor que lo llevara a Roma? ¿Cuánto pedía al Señor y oraba por los de Corintio? ¿Cuánto oraba por los de Tesalonicenses, que eran testigos de Cristo y todo su testimonio se conocía por todo lugar? Pablo era un hombre de oración. Y Pablo nos dice en Hechos, por ejemplo, que cuando él quería ir hacia Asia, un varón macedonio se le apareció y le dijo, ven y ayúdanos. Él era además no solo un hombre de oración, sino era un hombre obediente a la voluntad y a la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Y yo quiero que hoy nos preguntemos todos eso. ¿Realmente soy una persona que tiene una relación con Dios o soy una persona religiosa? Cuando leo la Escritura, cuando oro al Señor, oro siempre lo mismo. Estoy haciendo repeticiones sin darme cuenta. Cuando estudio la palabra, realmente estoy absorbiendo como una esponja lo que el Señor me tiene que decir. O simplemente, como me toca leerla después del desayuno en mi caso, ya lo leo y ya cerré la Biblia, la guardé y ya en el resto del día no me acordé. ¿Cuánto de la palabra de Dios impacta realmente en nuestras vidas? Podemos decir que hablamos con Dios cara a cara. Podemos decir que Dios es mi amigo. Podemos decir como Samuel que no voy a dejar que nada de lo que la palabra de Dios me enseñe se va a quedar por ahí tirado. O como Daniel, vamos a orar, vamos a dedicar un tiempo específico en que nos apartamos de todo para dedicarle tiempo a la oración. O como Pablo, una oración constante, una comunión constante.
¿Y qué tiene que ver esto con Génesis 3 del 1 al 6? Porque aquí empieza el error. En Génesis 3, yo a esto le puse como subtítulo: no pierdan el enfoque. ¿Qué es lo que primero pasa cuando usted se sienta, se toma su tiempo para orar y para estudiar la palabra de Dios? ¿Qué es lo primero que pasa? Que algo lo distrae. ¿Les ha pasado o no? Inmediatamente vienen pensamientos. Entonces, que hay que hacer aquello, que hay que hacer lo otro, o alguien lo interrumpe. Por eso aquí estoy empezando: no pierdan el enfoque. ¿Qué fue lo que ocurrió en Génesis 3 del 1 al 6? Lo leímos ahora. La serpiente distrajo. La serpiente distrajo a Eva. Y yo quiero preguntarle a usted hoy, y quiero preguntarme a mí, ¿qué nos distrae? De estos 3 tiempos de oración que hacía Daniel, por ejemplo, ¿qué nos distrae a nosotros? Le voy a decir qué me distrae a mí. Cuando yo me siento después del desayuno, escuchar el radio, lo tengo que apagar. Cuando yo estoy después del desayuno, el acordarme que tengo algo pendiente de trabajo, entonces me vuelvo a apuntarlo para que no se me olvide. Cuando yo estoy tratando de estudiar la Biblia o de orar, me viene a la mente que tengo pendiente tal otra cosa o una preocupación, y no falta que alguien llame por teléfono. Eva, cuando escucha a la serpiente, perdió el enfoque. En vez de enfocarse en las instrucciones que Dios le dio, muy claras, claritas: no coma el árbol de la ciencia del bien, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Esa fue toda la instrucción, sencilla, simple. Pero le prestó oídos a la serpiente, y la serpiente le quitó el enfoque que tenía ella en Dios y se lo ubicó en otro lugar. Y eso es lo que hace Satanás con nosotros hoy. El truco no ha cambiado. Y yo les pregunto, y voy a citar algunos ejemplos. Ya yo les dije los míos. Pero a ustedes, ¿qué los desenfoca? ¿La novela? ¿Oír las noticias? ¿El estar pensando en sus responsabilidades del día? ¿En Netflix? No veo poder a nadie. ¿Qué nos desenfoca? ¿YouTube? A mí me desenfoca YouTube. Facebook. Las redes sociales, mi amigo dice, las redes sociales son una peste. ¿Y sí? TikTok, mire, la peor red social que yo he visto es TikTok. Lo envicia a uno. Y usted no puede dejar de pasar y de ver videos. 2 veces le he instalado el teléfono, 2 veces le he quitado. Y me dice el propósito: no la vuelvo a instalar. Pero ¿qué lo desenfoca a usted? ¿Qué lo distrae? ¿Qué impide que usted se pare tiempo para el Señor durante el día? La prisa, el corre, el que ya es tarde, se me hizo tarde, me tengo que ir ya, tengo que correr. Sí, Pastor, disculpe, muchas veces a mí también me desenfocan con estas cosas, pero sí he puesto más atención al compromiso que yo tengo con Dios. Él está primero que todo eso. Y como dice mi esposa, Dios no tiene favoritos, Él tiene íntimos. Gente que tenga un compromiso, llegar y sembrar delante de lo que piensa llorar y quebrantarse ahí delante del Señor. Eso es precioso. Exacto. Pero sí. Es un compromiso, pastor, que uno, es algo personal, no sé cómo explicarlo. Sí, usted lo está diciendo bien, no sabe cómo explicarlo, lo está diciendo bien. Ahora que venía para acá, no está aquí en los apuntes que les mandé al chat, pero Gálatas 4:4, ¿qué nos dice? Alguien que lo lea, por favor. Ojalá que no esté equivocado con la cita. Gálatas 4:4, pero venía meditando en eso. Ya, alguien que lo lea, por favor.
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vean qué interesante cómo dice la primera frase, don Luis. Pero cuando vino el cumplimiento Vean, del tiempo. eso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, Dios planificó la venida de su Hijo Jesucristo para un día, una hora, un momento específico. Dios planificó y ejecutó el sacrificio de Cristo en la cruz un día, una hora, en un momento específico. En su tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y nosotros tenemos tiempo para Dios. Él dispuso toda la historia de la humanidad, absolutamente toda la historia de la humanidad, desde la creación del mundo hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario con un propósito específico. Y Él no llegó tarde. Él no dijo, no, voy a ver TikTok un ratito y el sacrificio de Cristo lo pasamos para el día siguiente. No, voy a quedarme viendo Cartago Heredia y el otro día voy al culto, porque nada más falta uno, ¿sí, don Luis? Es que haciendo una comparación de, digamos, el tiempo de Abraham y Eva a estos tiempos, estamos saturados de distracciones, ¿verdad? Ahí específicamente ya fue vuelto y nada más llegó la serpiente y cagaron solo esta distracción y punto. Nosotros estamos saturados de distracciones. Inclusive dentro de las mismas congregaciones hay demasiadas distracciones. Que lo desvía a uno el verdadero objetivo de por qué vino al culto el domingo. Uno viene al culto el domingo para aprender lo que tiene que hacer el resto de los días. Y es cada 8 días, ¿verdad? Yo soy una persona que yo paso hablando con el Señor y dice la palabra, pide y se te os dará, toque y se te abrirá. Y muchas veces esperamos la respuesta y si no me da ya, ahí no, el Señor no me responde, me voy debilitando, no, entonces voy perdiendo esa relación. Y yo entiendo que es el tiempo de Dios, y si yo lo busco, como dice usted ahora, si lo busco temprano en la mañana, lo voy a tener el resto del día. Muchas veces lo buscamos y ya nos desenfocamos de eso, y nos distraemos y pasamos metidos en un montón de distracciones, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra un montón de situaciones espirituales, pero nos enfocamos más a lo físico que a lo espiritual. Sí, vea qué interesante, usted dice algo que Eva se desenfocó y que nosotros ahora tenemos más distracciones. El problema es que cuánto oído le prestamos a esas distracciones. Imagínense que Daniel no hubiera orado 3 veces al día como solía hacerlo antes, como dice la Escritura. No hubiera recibido la revelación, tal vez, digo yo, no hubiera recibido la revelación de los tiempos futuros. No hubiera recibido consuelo, no hubiera recibido sabiduría para poder descifrar aquellos sueños que tuvieron en los reyes con los que él trabajó. Daniel no se desenfocó. Y les digo otra cosa. Una cosa son las cosas que nos distraen, como eso, redes sociales, el radio, la tele, las premuras del día, las obligaciones de trabajo, las obligaciones de, qué sé yo, lo que yo tengo que hacer, los problemas, pero también, ¿qué nos roba tiempo? Porque yo no puedo disponer de 10 minutos en la mañana, o 15, o 20, otros 10 minutos cerca del mediodía o por ahí, y en la tarde o en la noche otros 10 minutos, como hacía Daniel, siguiendo ese ejemplo, para orar y conversar con el Señor, pero realmente dedicarle tiempo a Él y dedicarme tiempo a mí, con Él. ¿Por qué no tenemos tiempo? ¿Qué nos roba el tiempo? ¿En qué gastamos el tiempo? El tiempo que desperdiciamos nunca vuelve. Mi abuela materna decía, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Cuando me veía haciendo tonto, el chiquitillo yo, me decía mi abuela, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Y sí es cierto, y no vuelve. Ese tiempo que gastamos en exceso, no estoy diciendo que no hagamos ciertas cosas, ojo, pero que redes sociales,
que distractores nos roben el tiempo. La serpiente le robó el tiempo a Eva, se lo quitó, le quitó primero el enfoque y después le quitó el tiempo. ¿Para qué? Para convencerla de otras cosas. Entonces, el último comentario que hice hace un ratito, que dije finalizando, que le ponemos atención a lo material, a lo físico y a lo espiritual, y todo tiene su tiempo, decía Eclesiastés. Yo creo que en el tiempo que tenemos nosotros, yo creo que lo espiritual no tiene que estar clamando, no tiene que estar manejando, no tiene que estar hablando, sino que es algo muy de uno, muy íntimo con el Señor, en el cual uno, haciendo lo que tenga que hacer, pienso que ahí está nuestra verdadera relación con Dios. Sí, usted tiene razón, pero tenemos que apartar ese tiempo, o sea, ser conscientes de ese tiempo. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Ser conscientes de que tenemos ese tiempo, no por religiosidad, no porque el pastor dijo el domingo que tenemos que tener una mayor o una mejor comunión con Dios, sino porque yo realmente quiero tener una comunión con Dios. Eso es porque yo quiero tener una comunión con Dios. Imagínense todas estas personas si no hubieran tenido esa comunión con Dios, ¿qué hubiera pasado? Imaginemos por un momento. Y cada uno de esos le podemos hacer una lista de problemas y una lista de pecados, algunos de ellos muy severos. Pero sin embargo, de David, no lo mencioné ahí, David, pero de David, un hombre realmente utilizado por Dios, del cual todos conocemos sus faltas y sus pecados públicos. Sin embargo, la Biblia no se dejó sin testimonio en el Nuevo Testamento y nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué había en él? ¿Qué había en él que nosotros no tenemos? ¿Sí, hermano? Para mí no era lo mismo, ¿no? Es un compromiso. Bueno, yo creo que él seguramente estaba leyendo esto desde el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí en Filipenses 2:12, que dice que es más necesario, dice, cuidar de nuestra salvación, con temor y temor. Eso es un compromiso, hermano. Yo quisiera, no tengo idea, algo de ese compromiso. La salvación se pagó con precio de sangre de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto vale la salvación? ¿Cuánto debería estar yo agradecido, nosotros agradecidos por la salvación en Cristo, que no merecemos? Y sin embargo a veces no nos queda tiempo para agradecerle un ratito, 5 minutos en la mañana. Gracias, Señor, por tu salvación. Mínimo. Y quiero terminar con Génesis 3 con lo siguiente. ¿Qué nos distrae? ¿Qué nos roba el tiempo? ¿Saben qué? ¿Qué bendiciones dejamos de ver? Por andar en el corre-corre, en la carrera, en las preocupaciones, en las distracciones. ¿Saben qué? Dejamos de ver las bendiciones que Dios nos da. Cuando vemos a Eva, y por supuesto después ahí en Génesis capítulo 3, nos damos cuenta cómo Satanás, la serpiente, desenfocó a Eva, repito, le robó su tiempo, pero ¿saben qué? Provocó que Eva se olvidara las bendiciones que Dios le había dado. Por un instante, no necesitó mucho tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A dónde estaba Eva? ¿A dónde estaba? En ese momento. En el campo. En el jardín del Edén. ¿Qué tenía que hacer Adán y qué tenía que hacer Eva en el jardín del Edén? Disfrutar de eso, la bendición de Dios. Necesitaban algo más. No, ¿verdad? Tenían que preocuparse por algo. No. Pero la serpiente provocó en Eva que se olvidara de las bendiciones que Dios le había dado. Le arrastró el enfoque a todo aquello que ella disponía, todo aquello que ella tenía, que podía disfrutar. Y el Señor les dijo: todo esto es suyo, administrenlo, lábrenlo, cuídenlo, crezcan, multiplíquense, disfruten de esto. Y la serpiente agarró a Eva, la trajo y fíjense en esto. Y a Eva se le olvidó todas las bendiciones que Dios le había dado, por un instante. Y quiso tener aquello que Dios no le había dado y que Satanás le ofreció. Y ahí vemos cómo lo hizo. Atrajo sus emociones, sus sentimientos.
Entonces nosotros también a veces no solo nos desenfocamos, perdemos el enfoque de estar en conversación con Cristo, sino que además se nos olvidan las bendiciones que ya Dios nos dio. Para empezar, la salvación. ¿Qué más que la salvación que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros? Para que nos tomemos un ratito en la mañana, cuando nos levantamos, cuando nos despertamos, y decimos: Señor, gracias por tu salvación, que yo no la merezco. Gracias por Jesucristo que murió en la cruz por mí. Y gracias, Señor, porque hoy estoy vivo y significa que tus misericordias están conmigo, porque son nuevas cada día, lo dice Lamentaciones capítulo 3. Empezamos el día con bendiciones. O sea, recordando las bendiciones que el Señor nos da. Pero no tenemos tiempo para eso. Necesitamos correr, necesitamos avanzar, necesitamos hacer eso. No nos tomamos 5 o 10 minutos para agradecer al Señor por todo lo que Él nos da. Y hay un salmo que dice que el Señor nos colma de beneficios cada día. No recuerdo cuál, pero ahí está, ahí lo pueden buscar. El Señor nos colma de beneficios cada día. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. Pero se nos olvida y no nos tomamos el tiempo. ¿Por qué? Porque perdemos el enfoque. Hablo por mí. No le estoy diciendo que ustedes sean, pero creo que a veces nosotros somos mal agradecidos. Hablo por mí. Hay un solidario ahí. Hay un solidario que me dice que él también. Pero yo creo que somos mal agradecidos. A ver si yo no le hablara a esta señora por 3 días, a ver si no se enoja conmigo. Y nosotros a veces pueden pasar días y no hablamos con el Señor. No le preguntamos: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por tenernos con vida. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale tener salud para que el Señor nos use? O sea, no tener salud por salud. Bueno, qué dicha, me siento bien, qué dicha, pura vida, ¿verdad? No. Es más, Pablo dice que ya no somos de nosotros mismos, somos de Cristo, ¿verdad? Ya no soy vuestro, dice, es la frase que él usa. Pertenecemos a Cristo. Señor, gracias por la salud. Eso significa que querés algo conmigo hoy. ¿Qué es lo que querés? Pero tenemos que tomarnos tiempo. Tenemos que ver al Señor como alguien real, alguien que está interesado en nuestras vidas, alguien que tiene un plan y un propósito en las vidas de nosotros. No es algo así que está lejos, no es algo que está por allá, no es algo que es religioso. No, es algo que está en mí, que vive en mí. Como dice Emmanuel, Dios con nosotros, somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16, todo eso lo sabemos. Pero realmente es una realidad en nuestra vida. Es real, Cristo es real en su vida. Tenemos una relación personal con Dios de verdad, o tenemos una relación religiosa con Dios. Génesis 3 del 1 al 6 nos enseña cómo Satanás es capaz de hacer que perdamos el enfoque, de robarnos tiempo que no vuelve. El día de ayer ya pasó, ya no va a regresar. El día de mañana no sabemos, lo dice Santiago, no podemos atenernos a que mañana reponga el tiempo perdido de ayer. Satanás nos roba el tiempo precioso para estar en las cosas del Señor. Y qué bendiciones dejamos de ver por estar pensando en otras cosas, por estar distrayéndonos. Y repito, no estoy diciendo que desde ahora en adelante en esta iglesia es prohibido ver YouTube. No estoy diciendo eso. De hecho, nosotros usamos Facebook para transmitir los cultos de la iglesia. Todo depende de cómo lo usemos. Pero qué bendiciones estamos dejando de ver por no darle tiempo al Señor. Por no darle tiempo al Señor. Tiempo de verdad, consciente. Me voy a sentar, voy a leer la palabra de Dios, voy a orar. Quiero saber qué el Señor tiene para mí ahora, hoy, este día, esta semana. ¿Y saben qué? Bueno, no apunté nada aquí, pero no pierda el enfoque.
No pierda el enfoque. ¿En qué confiamos? Mateo 4:4. ¿En qué confiamos? ¿Qué dice Mateo 4:4? Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer para todos. Lo tengo. Ajá, sí, doña Tere. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Dice. Digamos que ya superamos la pérdida de tiempo, digamos que ya queremos realmente enfocarnos en Cristo. Aquí podemos apuntar Hebreos 12:2. Que el texto que usamos fue Génesis 3 del 1 al 6. ¿En qué me enfoco? ¿De qué voy a depender? ¿De lo que me diga doña Tere? Con más buena voluntad que ella tenga para conmigo. De lo que me diga doña Flor. Yo tengo que depender de lo que la palabra de Dios me dice, de lo que la palabra de Dios me va enseñando cada día. Para eso es que yo tengo una relación, o no, para eso es que debo tener una relación personal con Dios que no sea religiosa. Porque yo tengo interés en que Dios me hable, yo quiero que Dios me diga, me hable, me instruya, me guíe, me dé ánimo, me dé aliento en los momentos difíciles. Ahora que estoy leyendo a Job, me llama la atención tantísimo Job, porque Job pasó por una prueba durísima y llegaron los amiguitos de Job y empezaron a echarle en cara que es que era pecador, que es que era religioso, que es que era esto. Y Job se defendía a capa y espada, y Job les decía, no, es que no puede ser, yo no soy así, yo no soy así. Y hasta donde voy, todavía, capítulo 14. Job se defiende porque Job dice, yo sé que yo estoy en las manos de Dios, es lo que dice Job, en términos muy generales. Y yo sé que nada escapa a la voluntad de Dios, así es que si estoy así es porque Dios quiere. ¿Verdad? Pero los hermanitos, los amiguitos de Job decían, no, es que vos hiciste algo malo que estás escondiendo. Imagínense que Job les hubiera hecho caso a los amiguitos. Job trataba de defender su integridad, así lo dice. Porque Job sabía que él, sea como sea, en las buenas y en las malas, y estas eran muy malas, estaba en las manos de Dios. Confiaba en Dios. ¿Qué de nosotros? ¿Realmente confiamos en Dios? ¿Realmente podemos decir a ciencia cierta, no en las situaciones buenas, no, en las que nos parecen malas, y digo así, nos parecen malas, realmente confiamos en Dios? Y quiero traer en este momento Filipenses capítulo 1, tampoco está en los apuntes que les envié, pero vean cómo veía Pablo las cosas. 1:12. Vean la diferencia de tener una relación religiosa a tener una relación de confianza con Dios. Filipenses 1:12. Si alguien no tiene, lo puede leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lea el 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el territorio y a todos los demás. Y el 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar sin temor. Vea la manera como Pablo veía su vida. Él dice que lo que a él le ha pasado más bien ha redundado, o sea, ha venido en beneficio del Evangelio. A ver si nosotros
estando en problemas, nos atrevemos siquiera a decir eso. Bueno, no digamos decir, digamos pensar. La verdad es que esta situación que yo estoy viviendo al final va a ser para bendición del Evangelio, progreso del Evangelio. A ver si lo decimos. ¿Por qué no lo podemos decir? Porque no lo hemos leído. Porque no hemos visto la actitud de Pablo aquí en la cárcel diciendo que sus prisiones más bien le ha dado ánimo a otros para predicar el Evangelio. Entonces Pablo no veía un problema en estar preso. Es más, la Filipenses es la carta del gozo. Estando en la cárcel él habla de gozo. Y cuando nosotros, cualquiera de nosotros, los que estamos aquí o los que nos puedan ver, estando en problemas, decimos, sí, yo tengo gozo en el Señor, aún en medio de esto. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en la palabra de Dios. Y vean que estoy hablando, me meto yo en el saco. Porque el Señor ha estado trabajando conmigo en esto. Vean, aquí no está, pero José nunca perdió el enfoque. Desde que él estaba chiquito, jovencito, 18, 14, 15 años por ahí, José nunca perdió el enfoque. José lo vendieron como esclavo, estuvo de esclavo donde Potifar, y después estuvo en la cárcel, etc. Y José no perdió el enfoque, porque él tenía muy claro que Jehová estaba con José. José confiaba en la palabra de Dios, y José sabía claramente que Dios estaba trabajando en su vida. A la manera que yo quiero, no, tal vez no es a la manera que yo quisiera, pero lo que sí tenemos seguro es que esa es la manera que Dios ha planificado. Eso sí, podemos tenerlo seguro. Por eso es que Pablo dice, puede decir ahí en Filipenses, que las cosas que le han pasado más bien son en beneficio del Evangelio. Porque él sabía que aún estando ahí, era la voluntad de Dios que estuviera ahí. Tal vez no era de su agrado, pero eso no significaba que Dios no estuviera haciendo su trabajo en su vida. Tal vez no hubiera escrito la carta a los Filipenses si no hubiera estado en la cárcel. Tal vez, digo yo. Pero a nosotros se nos olvida que nosotros no vamos a vivir solo del pan, de las cosas materiales. Tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vuelvo al tema, ¿qué tanto realmente leemos y estudiamos la palabra de Dios? ¿Qué tanto le sacamos a la palabra de Dios provecho para que realmente sea una bendición en nuestras vidas? No, ¿qué tanto conozco yo del Señor? No estoy hablando de conocimiento frío e intelectual. ¿Qué tanto de la palabra de Dios se impregna en mi alma y en mi espíritu? ¿Cuánto de esa palabra realmente llega a ser mía y yo la puedo confiar en ella? Y como Pablo, poder decir, las cosas que me han ocurrido han venido más bien en beneficio del Evangelio. Las cosas que yo he vivido, las cosas que ustedes han vivido. Y pueden ahora gastarse 3 segundos en pensar en la cosa más fea que ustedes han vivido, más desagradable. Aún eso está en beneficio del plan de Dios. Está en beneficio del Evangelio. Usted me va a decir, pero ¿cómo, hermano? Yo no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. ¿Ustedes creen que yo no hubiera querido evitar ciertas cosas en mi vida? Por supuesto que sí. Pero sin embargo, ahora puedo decir, bueno, era el plan de Dios. Extraño, sí, muy extraño. Para mí como persona, sí, tal vez extraño. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que David iba a ver a Betsabé, acostarse con ella, tener un hijo, mandar a matar al marido? Todo? Dios lo sabía. 20 años antes ya lo sabía. Y la Escritura nos dice muy claramente, 20 años antes de que David conociera a Betsabé, que era un hijo que aún no había nacido, iba a ser ¿cómo se dice? El siguiente en el trono. Y la referencia es clara que es a Salomón, hijo de quién? De Betsabé. O sea, Dios usó el pecado, no es que usó el pecado porque puede sonar muy feo, pero Dios ya sabía que David se iba a unir con Betsabé, que iba a ser su esposa, la viuda de Betsabé, ¿verdad? Cómo enviudó es otro tema, pero
Dios ya lo sabía y ya Dios le había anunciado a David 20 años antes que el hijo de Betsabé iba a ser el siguiente en el trono. Entonces, ¿de qué nos preocupamos nosotros? Si nosotros no confiamos en lo que la palabra de Dios, imagínense si David se hubiera complicado la vida con el pecado, con Betsabé, y hubiera dicho, hasta aquí llego yo, no sigo, ya me aparto, ya no hago más para el Señor. Y David, por el contrario, nos deja el Salmo 51, nos deja el Salmo 32 y el Salmo 38, que los tres juntos tienen que ver con esa circunstancia. Y estoy seguro que para todos nosotros ha sido de gran bendición. ¿Por qué? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. David sabía que no era perfecto, pero sí sabía en quién confiar. A diferencia de Eva, que se desenfocó, ¿verdad? No, David se mantuvo enfocado en Dios y tuvo toda su confianza en el Señor, no siendo él perfecto. Cuando en Génesis capítulo 4 leemos que Caín no hizo el sacrificio como Dios había mandado, Dios llega a buscarlo y le dice a Caín, mire, corrija, no es así. Ah, no, pero Caín se encaprichó y dijo, no, yo lo sigo haciendo a mi manera. Eso fue lo que ocurrió ahí. Dios usa una frase muy interesante, el pecado está a la puerta. Es decir, si usted no me hace caso, pues ahí está el pecado, es la desobediencia. ¿Verdad? Y eso fue lo que pasó con Caín. Caín pudo haber corregido, pudo haber hecho las cosas conforme a lo que Dios quería, pero no quiso hacerlo, no obedeció. ¿Por qué? Porque él no confiaba en la palabra de Dios. No, yo quiero hacer las cosas a mi manera. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer las cosas a nuestra manera? Muchas. ¿Verdad, don Luis? Solo usted y yo tenemos un bravo que nos maneja, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos querido hacer las cosas a nuestra manera? Montones de veces. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Porque nos hacemos de oídos sordos. Porque aún conociéndola, creemos que nos conviene más hacer las cosas de nuestra manera. Eva conocía, aquí lo leímos, Eva conocía lo que tenía que hacer. No coma del árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal. Ella conocía, pero le prestó oídos y se desenfocó y mira, ese árbol se ve rico, esa fruta se ve rico. Y mira, sí, sabe rico. Se olvidó. Y ahí empezó el problema. Nosotros no nos desenfocamos. Sigo el ejemplo de TikTok, ¿verdad? Y lo digo, yo, como repito, yo tuve TikTok y realmente produce vicio. O sea, uno se queda pegado viendo videos como son tan cortos. Uno cree que el tiempo no pasa, ¿verdad? Son videos de, ¿qué serán? 15 segundos, una cosa así, 20 segundos, no sé. Entonces, de cada video es corto y usted pasa. Cuando se da cuenta, pasó media hora. ¿Verdad? Ese es el problema. Nos desenfocamos. ¿Qué herramienta tenemos nosotros? ¿Cuál es la salida? Salmo 63:1. ¿Qué dice el Salmo 63:1? Igual si alguien lo tiene por ahí, lo puede leer. Ajá. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Voy a repetirlo. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Cuándo lo voy a buscar? De madrugada. El primer pensamiento de cada uno de nosotros al despertarnos debería ser, lo digo así, debería ser:
acercarnos a Dios, buscar a Dios. Eso debería ser lo primero. ¿Y sabe por qué? ¿Qué dice ahí? Mi alma ¿tiene qué? Tiene sed de ti. ¿Tiene sed de qué? De ti. ¿De quién? De Dios. De Dios. Su alma tiene sed de Dios. Usted realmente anhela tener una comunión con Dios. Usted realmente desea. Por eso digo que no sea algo religioso. Daniel Tomás después del desayuno sube y empieza a leer la Biblia. No, ese es el hábito religioso. ¿Verdad? Lo que yo realmente deseo, tengo el deseo, mi alma tiene el deseo de tener una comunión con Dios. Que no pierda el enfoque. Que yo realmente busque en la palabra de Dios aquello que Dios tiene para mí hoy. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Por qué todos ellos? Y voy a poner aquí a los que no mencioné antes. A David, a José, para citar eso nada más. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos sí tenían una comunión con Dios clara, concreta, cara a cara, de confianza, y yo no? ¿Qué hay de diferente en ellos que yo no tenga? ¿Son ellos mejores que yo? ¿Eran mejor portados que yo? Si hacemos una lista, le hacemos, como dice Marco, un inventario de todos los pecados a todos ellos prácticamente. Solo a Daniel no se habla de un pecado específico. Pero cada uno de ellos tuvo sus luchas, cada uno de ellos tuvo sus problemas, cada uno de ellos tuvo problemas, y más problemas más grandes que los suyos y los míos y los de todos nosotros juntos. Yo quisiera vernos a nosotros como Moisés, con el mar al frente y el ejército egipcio atrás, a ver qué hacemos. Eso sí es problema. A ver qué hago yo. O como David, con Saúl persiguiéndolo. Y David escondió en una cueva y Saúl entra ahí. A ver qué hacemos. ¿Qué hace diferente a esos de nosotros? ¿Saben qué? Nada. Que ellos sí creían en el Señor, confiaban en la palabra de Dios y tenían una comunión con Dios, y tal vez nosotros no. Y digo tal vez porque yo no puedo juzgar a nadie. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo andamos nosotros? Y ya para terminar, les voy a hacer 3 preguntas. Bueno, no les voy a hacer 3 preguntas. Otra vez, no es para que me respondan, ¿verdad? Es para que nosotros, y repito, no crean que yo no me hago estas preguntas. Las preguntas, de hecho, las redacto para mí mismo. Nada más que las comparto con ustedes. La primera pregunta, si no se la he hecho, ¿por qué no tengo respuestas? Y obviamente, respuestas de Dios, ¿verdad? Es la primera pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta que yo me hago y que comparto con usted? ¿Por qué tengo una vida espiritual? Voy a hacer la misma palabra que usé para mí, o ustedes tal vez puedan encontrar una mejor. Insípida. Espero que no tenga error de ortografía. ¿Qué quiere decir insípida? Sin sabor. Una vida espiritual, como dijo aquel, ni fu ni fa. Una vida espiritual sin sabor. Una vida espiritual ahí poquito, como decía mi abuelo, nadadito de perro, ¿verdad? Apenas llevándola. ¿Por qué? Y la tercera pregunta, ¿por qué
no tengo una vida espiritual, perdóname la letra, de gozo en el Señor. Tres preguntas que yo me hice, tal vez ustedes pueden agregar más o me pueden recomendar otras. Pastor, también pregúntese esta otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué esas tres cosas? ¿Por qué tal vez realmente mi vida espiritual anda poco más o menos ahí si estuviéramos en la escuela con la calificación de 65 apenas para pasar, ¿verdad? Y no es realmente una vida espiritual de gozo, una vida de satisfacción, una vida en que yo puedo decir que yo tengo una relación con Dios y yo veo que Dios me responde. Y cuando digo Dios me responde, no me estoy refiriendo a que hoy le pedí un Mercedes-Benz y mañana me dio un Mercedes-Benz, no estoy hablando de eso. Que yo veo realmente que Dios me responde en todas las cosas de mi vida conforme a la voluntad de Él, y yo veo su bendición, veo su mano, en vez de distraerme en otras cosas. Y saben que yo encontré dos respuestas para esto. Igual, si alguien quiere buscar lo que voy a leer, las citas que voy a mencionar, les voy a mencionar dos. Proverbios 8:17. Esa es una respuesta. Y la otra es muy parecido, que por cierto muy Marcos 1:35. Esas son las dos respuestas. Probablemente usted encuentre más respuestas. No dudaría que aquí a un tiempo usted me pueda decir, mire, pastor, pude haber agregado tal otra, o pude haber agregado tal cosa. Proverbios 8:17, ¿qué nos dice? Amén. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Amamos a Dios? Amén. Y me hallan los que temprano me buscan. Lo buscamos temprano, nuestro primer pensamiento es el Señor. Amén. Tenemos que preguntarnos esas cosas. ¿Realmente Dios es prioridad para mí? ¿Realmente Dios es prioridad para usted? ¿O lo tenemos ahí para cuando me sobre tiempo? Para que a la carrerita, porque tengo que ir. Y Marcos 1:35, que está hablando del Señor, ¿qué nos dice? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vean qué interesante. Este es el Señor Jesús. Muy de mañana, siendo aún oscuro, o sea, estaba madrugada, ¿verdad? No es que se levantó a las 11 de la mañana. Salió y se fue a un lugar, ¿cómo? ¿Cómo era el lugar? Muy oscuro y desierto. Desierto. ¿Por qué desierto? Para que no perdamos el enfoque. No se distraiga, busque un lugar desierto. Apaguemos el radio, haga lo que yo trato de hacer, apago el radio. Dejo a un lado la tablet para que no me dé la tentación de buscar YouTube, ¿verdad? O oír la tremenda corte, ¿verdad? Las cosas de trabajo dejémoslas a un lado, o vamos a un lugar donde no veamos las cosas de trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Y vuelvo al principio. Quien huye de Dios por la mañana, difícilmente lo encontrará el resto del día. Si nosotros no tenemos prioridad para el Señor en la mañana cuando nos levantamos, olvídese, difícilmente el resto del día vamos a tener espacio para Él. No digo que no, difícilmente. Si en el momento que podemos disponer para estar en este lugar desierto, de madrugada, cuando aún está oscuro, como dice el proverbio, me hallan los que temprano me buscan. Si no lo hacemos así, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero que sea algo realmente que salga de nuestro corazón, algo que sea honesto, como dice el Salmo. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela.
que realmente haya ese deseo del alma nuestra de conocer al Señor, que nuestra relación sea como la de ellos, de alguno de ellos o de todos ellos, no porque seamos perfectos, sino porque realmente nuestra alma tiene deseos del Señor. Queremos encontrar al Señor, queremos que el Señor nos hable, queremos tener una vida de gozo en el Espíritu Santo, confiados en la guía del Señor, en su palabra, y confiados en que Él está al cuidado de nosotros. Que no sea algo intelectual solamente, que si Salmo 63 uno dice esto, que Mateo 1:35, que Proverbios 8:17, que Génesis 3, todo eso lo podemos saber, cuánto es nuestro. El apóstol Pablo, cuando habla del Evangelio, él dice mi Evangelio. No es porque fuera el Evangelio de Pablo, sabemos que es el Evangelio de Cristo, pero es que Pablo había hecho suyo, propio, el Evangelio. Estaba en él se había apoderado y había tomado el Evangelio para él. Entonces él puede decir, sí, es mi Evangelio. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, es mi Evangelio? Me pertenece, es mío, Dios me lo dio, yo lo tengo, confío en él? ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos tener una verdadera relación personal con Dios? Y quiero que meditemos esta semana en esto, que nada nos desenfoque, que no nos distraigan las cosas que no son de Cristo. No quiere decir que tenemos que dejar de vivir y hacer nuestras obligaciones y responsabilidades. No quiere decir eso, repito, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es apartemos verdadero tiempo para el Señor. Que si el alma anhela a Dios, nuestra alma, que encontremos satisfacción realmente en su palabra y en la oración. Y que no sea un acto religioso, que sea un acto honesto, real. Que no nos desenfoquemos, que no hagamos la de Eva, que por ver aquel fruto, se le olvidó todo lo demás. Perdió todo lo demás, perdió las grandes bendiciones, perdió todo lo que Dios le había dado, se le olvidó en un instante. ¿Cuánto duró eso? 3 minutos, 4 minutos, ese diálogo, como está escrito, fue un diálogo de 3 minutos, 4 minutos, y ahí perdió todo, por desenfocarse, por perder lo que Dios le había dado. Se le olvidó, Dios le dijo, no come de ahí, pero ella se fijó en eso. Nosotros no somos diferentes, no estoy juzgando a Eva, cuidado si no lo hubiéramos hecho peor, ¿verdad? Pero no nos desenfoquemos, no perdamos de vista las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Repito, el estar vivos hoy, haber amanecido hoy, que sus misericordias son nuevas cada día. Hermanos, que esta palabra, y quiero terminar ahora sí con un canto que me vino a la mente, pero esta mañana yo se los mandé ahí igual al chat de la iglesia, que me recordó mis primeros tiempos en el cristianismo. Lo único es, le voy a ofrecer disculpas a los que nos ven por las redes sociales, necesito que lo apagues. Les voy a explicar por qué antes de cortarlo. Porque Facebook es muy bandido. Si uno pone de fondo una canción y tiene derechos de autor, pone en silencio todo, entonces la gente no va a escuchar. Es muy bandido. YouTube también hace lo mismo. Entonces mejor cortamos la transmisión y les voy a pedir que le prestemos atención a este canto. Corto. Sí.